has the power to change the world. You need to be made alive. And you can be made alive tonight if you let Jesus. Como un estandarte de avivamiento. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo esta sección Personas que cambian el mundo. Y hoy estamos aquí recibiendo a una persona que está transformando a nuestra nación, a México. Y tengo el honor de presentarles a la profeta Lizzy Sandoval. Bienvenida, Lizzy. Muchas gracias, Claudia, por invitarme. Es un gusto, un privilegio estar aquí contigo. Sí, es una bendición tenerte. Bueno, yo hoy quisiera comentarles que yo tengo varios años preguntándome acerca del diseño de México y de lo que está pasando en México, porque Dios ha puesto en mi corazón a México como a ti. Y de repente, por obra del Espíritu Santo, Lizzy apareció en mi vida. Y bueno, estoy muy contenta de tenerte aquí, de conocerte. Y hoy quisiera presentarles a Lizzy como profeta. Ella es una mujer de Dios que es profeta. Y me gustaría que habláramos de su vida hoy un poco personal, porque más adelante vamos a ver esto del diseño para que las personas puedan entender de tus libros. Pero hoy vamos a hablar de Lizzy como profeta, como mujer. Gracias, Sí. claro que sí. Bueno, platícanos, Lizzy, ¿cómo fue tu niñez primero y cómo fue ese encuentro con Jesús? Fíjate que es muy bonito porque yo provengo de una familia de más de 5 generaciones de pastores, ministros, evangelistas, misioneros. Tengo esa bendición. Y la historia es muy bonita, cómo entró el evangelio a mi familia. En un tiempo cuando fue exiliado, se cuenta la historia que cuando fue exiliado Maximiliano de México, la guardia que custodiaba a Maximiliano también fue encarcelada. Y en ese tiempo mi tatarabuelo era un soldado juarista, al cual le tocó custodiar a la guardia de Maximiliano. Entonces, estando encarcelada esos guardias, de pronto ellos comenzaron a evangelizar a mi tatarabuelo, que era un soldado juarista. Y a mi tatarabuelo le impactó mucho porque ellos le hablaban de la libertad y de la luz y de conocer a Jesús, y decía, ¿cómo es posible que ellos que están encarcelados me hablen a mí de libertad y del amor de Dios? Él quedó tan impactado que recibió a Cristo, y así, era un soldado belga el que estaban custodiando. Y así es como mi tatarabuelo conoce el evangelio, y es de los primeros, puedo decir, de los primeros protestantes en México, de los primeros cristianos. Así es que así fue como ellos conocieron el evangelio, y yo tengo la bendición de que mis abuelos, mis tatarabuelos de ambos lados eran cristianos. Entonces realmente mi niñez yo la viví dentro de una familia cristiana con valores cristianos, y fui muy cuidada. La verdad es que yo viví una niñez muy guardada, muy lindo. Desde el principio, ver a mis abuelos que eran pastores, a mis papás que eran pastores, pues para mí fue un impacto muy grande. Siempre eso marcó mi vida. Ay, qué lindo. Y bueno, ¿y tu encuentro con Jesús así personal? Porque todos tenemos un encuentro. Fíjate que eso es algo de la historia que más me gusta contar, porque en mí no ha sido una religión heredada, sino que realmente yo conocí a Jesús. Bueno, te puedo decir que desde que estaba en los brazos, pues ya recibía el evangelio. Sin embargo, el recuerdo de más pequeñita que yo tengo, que habrá sido como a los 4 años, cuando más, recuerdo muy bien que me llevaron a mi clase de escuela dominical. Recuerdo perfectamente el vestido que llevaba, cómo estaba. En ese entonces estaba el edificio al que íbamos en la iglesia, era un edificio muy hermoso que tenía unos vitrales muy lindos, y el salón de los niños daba a uno de esos vitrales. Entonces la maestra nos comenzó a hablar acerca de cómo recibir a Cristo en nuestro corazón. Y yo recuerdo, es más, ahorita lo platico y tengo la escena tan presente porque yo quería recibir a Jesús. Yo era lo que más quería. Y recuerdo cómo nos puso en círculo y nos hizo tomarnos de las manos y nos pidió que cada uno oráramos y recibiéramos a Cristo en nuestro corazón. Entonces yo de inmediato quise orar y recibir a Cristo en nuestro corazón. A los 4 años. Que te digo que es el recuerdo de más pequeña que yo tengo. Y sucedió algo hermosísimo. Cuando yo estaba orando, yo pude ver cómo Jesús vino y cómo Jesús me abrazó personalmente en ese momento.
Y en ese momento también entró el sol por los vitrales y fue un baño de luz. Y además que yo tuve la experiencia de que Jesús vino a mí. Yo siempre digo que yo no fui a Él porque Él vino a mí. Y esa experiencia me marcó tanto que determinó toda mi vida. Yo siempre viví enamorada de Jesús desde chica. O sea, desde muy pequeña, mi levantarme, mi acostarme, todo era hablar y platicar con Jesús. Así sucedió. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Y bueno, ¿y desde ahí empezaste a escuchar la voz de Dios? Todo el tiempo. Sí. Yo hablaba con el Señor de mañana, tarde, noche. Estaba sola y yo estaba hablando con el Señor. Pero yo creí, pensando verdaderamente, que todo mundo hacía eso. Yo no sabía que yo tenía un don especial, porque quiero decirte que yo nací en una iglesia tradicional, donde los dones... Okay. Metodista. En donde los dones, pues claro que los conocíamos, pero eran algo como que muy teórico, no sabíamos, no teníamos la experiencia de entenderlos. Sí, pero también fue algo muy lindo y muy bueno, porque siendo una iglesia conservadora, realmente es una administración de la palabra muy necesaria y muy fuerte, porque es mucha palabra. Entonces yo tuve la experiencia de tener no solamente la palabra, sino conocer al espíritu de la palabra, y tener la suma de esas dos, pues es maravilloso. Así que así fue como yo viví. Yo pensaba que todo el mundo tenía el don. Yo fui hasta ya casada incluso, cuando yo empecé a ver que no era, que todos los demás no hablaban con Dios y no les hablaba a Dios como Dios me hablaba a mí. O sea, Dios me habla a mí audiblemente, a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra escrita, a través de las personas, como a todos. Pero uno va desarrollando el sentido de entender cuando Dios te está hablando. Tú hay veces que sabes que Dios te está hablando. A tal punto que hoy yo muchas veces les digo que aún me cuesta trabajo orar en español, porque Dios y yo tenemos un lenguaje tan entendido que no necesitamos idioma. O sea, es de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. Pero bueno, es algo lindo que yo nunca lo pedí, es algo que Dios, el Señor me lo dio por su gracia y por su favor. Y todos tenemos dones maravillosos que necesitamos descubrir. No es que sea alguien especial no, todos Dios quiere hablarnos, y en la medida que tú quieras escucharlo es como Dios te habla, porque a veces estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo de escuchar a Dios, y decimos, Señor, no me hablas, pero es que no te tomas el tiempo de estar con Él. Sí. Cuando te tomas ese tiempo, el Señor te habla. Ay, amén. Claro, pero bueno, y qué privilegio ser una profeta de Dios, ¿no? Alguien que tiene ese contacto, esa comunicación tan directa, porque sí, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se necesitan los dones, ¿no? Los 5 ministerios que vienen en Efesios 4, ¿no? Donde habla de que los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces se necesita a los profetas, se necesitan los apóstoles, los pastores, los evangelistas y los maestros para esa edificación. Entonces, qué importante. Y entonces, ¿cuándo tú te diste cuenta que tenías el oficio de profeta realmente? Bueno, eso sucedió mucho tiempo después. Ya estando yo casada, bueno, eso es otro testimonio que yo les puedo contar rápidamente. Un día, de repente, amanecí con un dolor de cuello inexplicable. Cuando yo fui al médico, me dijeron, seguro tuviste un accidente, has de traer un latigazo, vete con collarín, con medicamento y se te va a quitar. Pues tomé el tratamiento y no se me quitó. Dije, bueno, ya fui con el ortopedista, ¿ahora qué hago? Entonces yo dije, no, me diagnosticaron mal, voy a ir con otro ortopedista. Fui con otro ortopedista y me dijo exactamente lo mismo. Pero me dijo, ahora vete con un collarín más alto. Cuando fui, volví a seguir el tratamiento y de nuevo no se quitó el dolor. Entonces, como yo soy dentista, me empecé a automedicar con analgésicos mucho más fuertes. El punto es que en 3 meses el dolor creció tanto que, yendo con un neurocirujano, me dijo, no, lo que trae son hernias en las cervicales, la tenemos que operar, pero yo no me podía mover, yo ya estaba con morfina. Y ahí me dijeron, la tenemos que operar. Y dije, bueno, pues está bien, pues, Dios, yo estoy en las manos de Dios. Esa semana, orando, el Señor me habló y me dijo, mira, yo te quiero dar más, pero tú no me dejas. Yo quiero mostrarte la verdad del Espíritu,
pero necesito que tú me dejes. Yo, Señor, pues yo siempre te he permitido. Toda la vida te he amado. Y Dios usó una palabra fuertísima que me cambió, porque me dijo, eres una pusilánime. Y yo dije, Padre, soy todo, eso no. ¿Qué es eso? Alguien que tiene tibieza de carácter y que no sabe determinar. Yo dije, Señor, qué fuertes palabras. Porque además yo era una persona que amaba a Dios, o sea, no podía saber, no podía entender que Dios me dijera esas palabras. Confrontó, es que Dios tan siempre fuerte. quiere más, ¿no? Quiere Sí, no, más. definitivamente. Para mí fue como quedarme en la orilla de un barranco, donde Dios me decía, mira, tienes dos opciones. Una, o haces lo que yo te quiero decir y a donde yo te quiero llevar, o date la vuelta, pero deja de decir que eres cristiana, porque así como eres no me sirves. Y yo, Padre, pero si toda la vida te he servido, toda la vida he estado en los ministerios, ¿cómo me dices que no? Y además te amo. Entonces fue tal que dije, Señor, como tú digas, no puedo hacer nada más, como tú digas, así es que en este momento yo te voy a hacer, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Y además me dijo, y además te quiero sanar. Dije, Padre, pues en el nombre de Jesús, a mí me habían dicho que no podía dejar la morfina de golpe, ni una pastilla para el corazón. No sé por qué me estaban dando eso como preparación para el preoperatorio. Dije, Padre, si tú me estás diciendo esto, en este momento, en el nombre de Jesús, yo dejo todo de golpe. Y ahora la pelota está en tu cancha, porque, a ver, ahora te toca a ti, a ver qué vas a hacer conmigo. Entonces, durante 3 días yo tenía, ya sin la morfina, tenía un dolor espantoso, porque era muy fuerte el dolor, pero yo empecé a decir, Señor, tú ya me sanaste, tú ya me sanaste, tú ya me sanaste, tú ya me sanaste. Todas las personas que venían me decían, oye, si te van a operar el lunes, no, Dios ya me sanó. El neurocirujano, que no me conocía, me marca por teléfono pocos días antes de la cirugía y me dice, doctora, le vi tan mal que quería preguntarle cómo está. Pues mire, doctor, usted sabe que yo soy dentista y usted sabe lo que es la medicina, pero le tengo que contar algo. ¿Sabe qué? Sucedió esto. Dios me dijo que me había sanado y ya me sanó. Y para que vea que ya me sanó, quiero que por favor, antes de que me opere, por favor, le pido que otra vez me haga los estudios, me haga las tomografías, las radiografías, para que vea que Dios ya me sanó. Y el doctor me escuchaba, no lo conocía yo a él. Y me dice, señora, ¿sabe qué? Lo mejor del caso es que yo sí le creo. Nos vemos aquí el lunes, pero yo sí le creo. Cuando colgué el teléfono, el dolor se había ido. Y era una cosa tan impactante porque después de 3 meses de un dolor, si alguien ha experimentado el dolor de nervios, es un dolor desquiciante. Entonces el dolor de cervicales es muy terrible. No podía yo creer cómo Dios me había sanado en ese instante. Y el domingo que yo fui a la iglesia, sobrenaturalmente también habían invitado a un profeta. Entonces yo me senté en la parte de hasta atrás de la iglesia y yo estaba orando y le agradecía al Señor, gracias Señor porque me sanaste, qué bendición, acabo de experimentar un milagro y algo había pasado en mí, un fuego diferente, algo había pasado. Yo estaba orando y diciéndole, Padre, pero yo sé lo que tú me hablaste y yo quiero que tú me lleves a donde tú quieras. Lleva mi vida, como dice el canto, a una sola verdad. Eso es lo que yo quiero, lo que tú quieras, como tú quieras. Obviamente nadie sabía lo que yo estaba orando. El profeta ministró a todos los que pasaron adelante. Yo no pasé. De repente veo que se levantan desde adelante como 20 filas o bancas y llega hasta donde yo estoy y me dice, el Señor te dice que tú vas a ser una profeta y una intercesora y una profeta para tu nación. Y cuando yo acuerdo, bueno, yo no sé, muchas cosas más me dijo, pero cuando yo acordé, yo estaba en el piso tocada por el Señor. Y así fue como yo recibí el manto profético en la iglesia metodista, dentro de la iglesia metodista. Eso es una bendición también porque cuando yo salí de mi iglesia, salí en bendición. Mis pastores me dijeron, reconocemos lo que Dios hizo en ti y no te podemos retener porque sabemos que tú vas a ser preparada para lo que Dios tiene para ti. Y así fue como Dios comenzó esta preparación en lo profético. Ahí podemos ver cómo, ¿no? Como Dios, hay un versículo que dice que Dios vomita a los tibios, ¿no? O sea, Dios en pocas palabras te dijo, usa lo que te di, ¿no? Y te llevó a tomar esa decisión de seguirlo y servirlo y usar esos dones que te había dado. Tú que estás viendo, quiero que sepas que esto es para todos, ¿no? Que a todos nos puede pasar, que
muchas veces sentimos que escuchamos y puedes decir, ay no, ¿será que es de Dios o será que me lo estoy inventando? Pero créele a Dios, porque de verdad, y cuando Él te dice y cuando te da esos dones, son para algo especial. ¡Qué bendición! ¿Y luego qué pasó? Con tu vida. Muchos años antes, el Señor me había dado una palabra profética en el libro de Salmos que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y uno muchas veces piensa que las cosas van a ser de inmediato. Pero ha sido todo un proceso de aprendizaje. Dios va trabajando contigo, te va quitando todo lo que te estorba y te va llevando a que mueras a ti mismo, porque si tú primero no mueres, has muerto a ti mismo, el Señor no te puede usar. Y no es fácil, porque Dios empieza a trabajar cosa por cosa en tu vida, pero es una delicia, porque cuando tú ves las bendiciones, yo empecé a vivir en lo sobrenatural. Empezaron a suceder cosas sobrenaturales que yo disfrutaba, a veces no las entendía, pero las disfrutaba y yo decía, Padre, haz lo que tengas que hacer, pero en medio de procesos. Qué increíble. Y bueno, ¿y cuándo decides formar una familia? ¿Después ya te casaste? No, yo me casé antes. Ya estabas casada. Sí, Ajá, sí. okay. Sí, mi esposo, precisamente él venía de una iglesia más conocedora del Espíritu Santo, y yo decía, Padre, yo me casé en yugo desigual porque aún nuestros cristianismos no eran iguales, o sea, yo muy tradicional y mi esposo conociendo el Espíritu, entonces realmente él oró años por mí para quitarme todo lo que... Toda la religiosidad. No, yo soy experta en religiosidad. Si Dios pudo conmigo, de verdad que puede con cualquier persona, porque yo era como te decía, o sea, del linaje de obispos, pastores. Sí. O sea, el nivel de renuncia de lo que yo he tenido que hacer ha sido fuerte, pero ha sido una delicia. Ay, qué lindo. Y tienes esa visión del reino. Dios no es religioso. No, a Dios no le gusta la religiosidad. No. Dios es simple, sencillo, y así habla y te habla de una manera tan linda, ¿verdad? ¿No? Sin castigar, digo, a lo mejor te habló duro en ese momento. A veces sí nos habla duro Dios, sí es cierto, pero siempre con mucho amor. Pero y por nuestro bien. Dijiste lo correcto. Fue un proceso de que te quitó la religión. Sí. Y se quedó nada más Él y el reino. Que eso era lo que Dios quería. Bueno, y esa es tu visión ahora, extender el reino. Por supuesto, y compartir eso, que jamás fue la idea de Dios una religión, sino conocerlo a Él y conocerlo a su reino, y conocer al Padre, una paternidad en Él. Ay, qué lindo. Ay, pues qué padre, qué bendición. Y pues yo he orado por profetas, por intercesoras de México, y mira, ya llegaste con todo tu equipo de profetas, porque ella también tiene un ministerio de ¿cómo se llama tu ministerio? La Casa de Zabulón. Pero te voy a también decir algo. Lo más bonito es que no es mi ministerio. Bueno. Porque es de lo bonito que está haciendo el Señor. Porque no es nuestro. Es algo que el Padre nos invitó, nos convocó, unimos la asignación de cada uno. Y esto es de todo aquel que entiende el mensaje y que quiere sumar su asignación y que queremos juntos transformar a nuestra nación. Amén, porque así es el reino, ¿no? Expandir el reino, y no es que uno sea la cabeza, la única cabeza es Jesucristo. Así es. Así es. Qué lindo. Y también Lizzie es autora de varios libros, entre ellos México y su diseño eterno, que me encantó, ya me lo devoré rapidísimo. Lo vamos a ver el próximo programa, porque vamos a tocar a fondo el libro, que es una gran bendición para México. Pues muchísimas gracias, Lizzie. No sé si quieras comentar algo más. Gracias a ti, Claudia. ¿Quieres comentar nada más algo más? Que todo mundo encuentre el propósito y la asignación para el cual fue llamado. Desde la eternidad, el Padre escribió una historia hermosa para cada uno de nosotros que tiene que tener cumplimiento. Y que eso es lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da alegría, lo que le da paz, lo que le da satisfacción. Y que los invito a que le pregunten al Señor cuál es ese propósito para el cual ustedes nacieron, y cumplamos todos con ese llamado de Dios. Amén. Y gracias, Claudia, por tan linda invitación. ¿Te gustaría orar? Claro que sí. Eres exaltado, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú no eres un Dios que nos mientes, eres un Dios que
lo primero que tú querías era mostrarnos tu paternidad. Padre, hoy estoy hablando al corazón de las personas que nos están escuchando, que ahí donde están, ellos puedan dirigirse a ti y en el secreto, en la intimidad, puedan preguntarte: ¿quién eres? Quiero conocerte, deseo amarte. Así como tú te presentaste en mi vida, en el nombre de Jesús yo quiero declarar que hoy tú te harás presente y visible en las casas, ahí al lado de su cama, en la cocina, en la sala, en la recámara, en la intimidad. Tú comenzarás a hablarles, Señor, tú les comenzarás a hablar acerca de su destino, de su propósito eterno. Gracias por las personas, por las familias, y gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta nación, lo que ya estás haciendo, que es un sí y un amén. Yo bendigo a las familias y bendigo, Señor, tu nombre. Tú eres exaltado, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Gracias por tu vida, gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima vez. Vamos a hablar la próxima vez de tu libro. ¿Okay? Gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias y si te gustó, compártelo con otros. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.